Bienvenidos a este experimento con Carlos, mi conejillo de Indias, para un sosténme esta que realmente es una sección, es una sección de en ventaja sostenible, muy padre, que yo disfruté mucho y que vamos a hacer una dinámica entre él y yo, donde vamos a hacer un par de preguntas alternadas, preguntas capciosas, incómodas para intercambiar opiniones al respecto. Oh, Buenísimo. muy bien, Carlos. Venga, la primera pregunta. Vale, pues échatela de tu ronco pecho. Ah, yo. A ver. ¿O quieres que yo empiece a Sí, sí, preguntarte? sí. Eh, eh, bueno, yo Ah, empiezo. A ver, a ver. como quieras. ¿Tienes algún gusto culposo? Ah, sí, sí tengo, pero Uno que se pueda compartir. uy, a ver qué será. Bueno, sí, a ver, por ejemplo, algo que se pudiera compartir es que, ¿qué será? Estoy pensando cuál. Ya había pensado en que me gusta gastarme mi dinero yendo a conciertos, por ejemplo, o yendo a actividades deportivas que a veces son muy caras. Y digo, chingue su madre, me lo compro, que cueste tanto. Y no le digo a nadie, ¿no? Eso hago, sí. Otro sería, al lugar que voy, me quiero comprar una camiseta, ¿no? De esas Ajá. cosas que se pueden contar. Ahí me voy a quedar un poquito por ahí. Entonces tengo un montón de camisetas. Una vez visité a un amigo y tenía del suelo al techo 2 muebles y todos eran camisetas. Y yo dije, está loco. Y yo pues, voy por ahí también, o sea, luego está mal eso, ¿no? Tener tantas Tú di camisetas. que no es un gusto, eres coleccionista. Pues, sí, puede ser. Ajá, Así lo voy a decir de hoy en muy adelante. bien. Yo no soy de sentir mucha culpa en esta vida, realmente soy bastante sinvergüenza, Ah, pero mi esposo me recrimina mucho mis gustos musicales y ájale. sí, dice que escucho cada basura, pero es que sí tiendo a escuchar a veces, si estoy, pues música que me gustaba en la secundaria, ¿no? O en la primera que Claro, me trae recuerdos y uno no, yo no era, no, sí, esta es buena música y no, no tenía filtros de eso, pero la escucho y me trae muy buenos recuerdos. Y sí. por ejemplo, yo era súper fan de Gloria Trevi cuando desde Wow, chica, y yo quería ser Gloria Trevi, la no mames, imitaba. qué Yo, chingón, güey. yo decía que iba a ser cantante, y a veces ya de grande la he interpretado así cuando estamos en confianza y en karaoke y Y te me pones ahí. despeino, barro el suelo, hago todo. Y dice mi esposo que verme es un espectáculo lamentable. Pero Pero bueno, lo dice de broma, ¿no? Seguramente. ¿O cómo lo ves? es que es bien sangrón. ¿O te duele cuando lo dice? Ya me estoy poniendo acá de psicoanalista, ¿no? Pero Ajá. Este, no, no te no, duele. no, Chingada madre. realmente no. Pero sí, cuando pongo, no sé, algunas canciones de Cava o de Jeans, o sea, sé que son, no son los grandes grupos, pero me ponen de buenas. Son de buenas, claro. Entonces, sí, cuando veo que va a pasar, digo, no, no creo que me digan nada. Entonces le bajo, o me empieza a decir que les estoy enseñando basura. A Mis los hijas, niños. cuando les he escuchado, miren, esta canción estaba de moda cuando estaba chica, y mis mismas hijas me dicen, esa canción está horrible, mamá". Y ya Horrible. si me quito el velo del recuerdo y todo esto, lo escucho y digo, pues sí, ¿verdad? Son maletonas, pero ¿qué le voy a hacer? Hasta tú misma te despiertas de ese sueño. Yo lo acepto, yo lo acepto. Ajá. Oye, pero sí está muy bueno ese gusto culposo, ¿eh? Además que son fases, creo yo. A mí también me encantan algunas canciones así, de Magneto o Ajá. así. Dices, no manches, están bien chidas. Y luego, ¿sabes qué me pasa? Que en un grupo de amigos hay un amigo que le gustan mucho las de Magneto.
y cuando estamos pedos se anima, se pone a bailar como Magneto. Y es la super onda, o sea, Sí, estamos todos sí, sí. cagándonos de risa y quisiéramos bailar con él, pero él es el único que se sabe los pasos y está bien chido. Entonces, a partir de ahí me ha revivido también. Es como ese tipo. Las de Gloria Trevi están muy buenas. Sí, sí, sí. Sí, está Pero bonito. bueno, a ver tu pregunta, mi querido. A ver, te voy a decir. Cuéntame, ¿cuál es tu sueño recurrente? Un sueño ¿Tienes un recurrente. sueño recurrente? No, no, o sea, de esas sensaciones donde te caes, te caes, te caes. O de Ah, niña, ahorita no, realmente no. De niña, mm, mi sueño recurrente era que me mataban. Tenía muchas, muchas, muchas pesadillas, pero muchas. Tantas wow. pesadillas que mi mamá me llevó a la iglesia para que me bendijeran. Llevó un Mm, chamán para que limpiara mi cuarto, hizo ahí sus, mm. este, Pero está bonito que eh, te dio esos cuidados, ¿no? Está pero chido. nunca se me quitó. O sea, No se te quitó. no, De repente no, lo has vuelto a soñar, no, ya no. no, no, solito poco a poco con el tiempo, pero sí, mis sueños recurrentes era o que me perseguían porque me querían matar, o que mi mamá me abandonaba en una playa, o sea, me dejaba en una playa y se iba Ah, en una lancha con mi hermano y me decían adiós, ¿no? Pero adiós. así felices. Adiós. Y tú así de hijos de su. Y, o que empezaba un maremoto en ese momento o en otro sueño, un maremoto, unas enormes olas y yo estaba abrazada ahí de un tronco y para que no me llevara la corriente. Ok. Este, ¿Sabes eh, nadar? sé nadar, Ah, mira. pero Ok. sí, yo tenía ese lado oscuro de niña. Digo oscuro porque mi hermano era de los que se despertaba de buenas porque había soñado que volaba y que estaba en Ah, las sí. nubes como Mary Poppins y yo dije, jamás he soñado una cosa así. Entonces, bueno, Qué fuerte, oye, está muy grueso sí, eso. Pero nunca te moriste en los sueños. ¿O sí te moriste alguna vez en los sueños? sí, Sí te moriste, sí, ok. sí, una vez soñé. De tantas pesadillas, una señora le dijo a mi mamá que yo tenía el diablo por adentro. O Ah, sea, sí. Ah, bueno, tonterías eso así. también me lo dijeron a mí alguna vez de niño. Sí, Luego te digo ay, por qué. Qué pendejada de gente, güey. No sí, manches. sí. Una vez soñé que estaba jugando en un partido de básquetbol. Bueno, no un partido, yo estaba solita metiendo unas buenas canastas y en eso empezó un ritual azteca. ¿Pero eso era un sueño o pasó? Estabas ahí en el Empezaron Zócalo, así güey. unos tambores fuertes, unos penachos y yo iba a ser la sacrificada, ¿no? Entonces Madre. no me sacaban el corazón, sino que me cortaban las venas de la mano, o sea, sí, Sí, de de las aquí venas, ajá. en la muñeca y me empezaba a desangrar y sentía como perdía fuerza, cada vez más fuerza, o sea, no sentía dolor, Ajá, sino que me estaba desvaneciendo como si mi peso mi cuerpo empezara a pesar mucho, mucho, mucho ajá. y decía, no es doloroso morir, de hecho es más placentero lo que pensé. No estaba Órale. tan preocupada, no sé por qué. Sí, así Bueno, como, pero está chido también. Tiene sí, su parte chida. y de repente, pum, me desperté. Eso Te fue. despertaste. Y tranquilita. Te despertaste súper tranquila. Eh, O un más bien poco espantada. consternada porque fue lo sentí demasiado real. O sea, Mm, todo eso de perder energía, que mi cuerpo pesaba tanto que parecía como si fuera a reintegrar a la tierra, ¿no? ujú, Y ujú. fue una sensación demasiado real. De hecho, ojalá si muera, o sea, Ojalá, estaba claro, padre, primeramente. estaba Está padre padre. así, claro. Ajá. Sí, sí, sí. Yo también siento como que cuando mueres se ha de sentir así, esa especie como, ¿no? De partida despacito, así que como si te durmieras muy profundamente, no sé. Depende del Sí. tipo de muerte, sí. ¿Tú? Ujú. ¿Tu sueño recurrente? Sí, tengo varios. El clásico este que dices, no de caer, pero yo
yo puedo saltar escaleras. Por ejemplo, bajar escaleras, pero que son muy largas, de 10, 8 escalones, por ejemplo, y luego otros 10 y luego así, y voy saltando, ¡puf! Y luego salto otra vez y voy bajando las escaleras. O esto de que te impulsas y vuelas, ¿no? Eso también Mm, recurrentísimo, los sueños seguido. Me encanta soñar con mi mamá. Hace poco soñé con mi mamá y cuando me despierto, algunas veces, de esas veces que me he despertado, este, estoy luchando en mi cabeza si es verdad o mentira que está muerta, ¿no? Si todavía está viva. Entonces esos sueños son bien bonitos sí. y solamente me he muerto una vez en un sueño y lo recuerdo muy bien. Y el clásico soñar con brujas, con gente así de cabeza o de ojos muy feos. Me ha pasado también que me despierto y estoy sudando y horrible. Ujú. Pero sí, sí, cosas así. Ese Ok. tipo de sueños. Ajá, Me toca. dale. ¿Algún error que hayas cometido que te haya golpeado muy fuerte el ego? Hmm, Fíjate que en la prepa, eso es de las cosas que me han dolido mucho, de las muchas, ¿no? Porque sí hay varias, pero en la prepa mm, creo que yo llegué muy bien integrado de la secundaria. Yo me sentía como muy bien y eso lo quise traducir en la prepa y pues era gente completamente desconocida y según yo podía seguir exper- experimentando mi personalidad y siendo muy jovial o muy risueño y muy, no sé, como organizador, no sé. Y eso hubo gente que le empezó a caer muy mal y les cayó tan mal que empezaron a hacer como una especie de bullying contra mí. Y entonces cada vez que yo hablaba o algo así, se volteaban, no me oían. O sea, eso no fue un sueño, eso lo viví y fue bien duro. Sentirse excluido de un grupo de la prepa fue bien Ujú, feo. Y eran, y era gente que yo pensé que iban a ser buena onda. Y al final sí me separé de ese grupo, solo me quedé creo que con un amigo, pero ni amigas ni amigos estuve en ese año de la prepa, en quinto de prepa. Y solo ese amigo, todavía incluso es amigo mío, pero ya no tanto, ya vive en Guadalajara, Alberto. Entonces desde que se fue a Guadalajara lo perdí, pero sí, ese quinto año de prepa, ¡buah! Horrible. Y me dolió mucho en el ego porque yo me empecé a sentir muy inseguro de quién era yo, de cómo tenía que ser mi personalidad para no caer mal, ¿no? Porque yo antes era como un niño y ujú, creo que a partir de ahí tuve que empezar a ser un poquito menos risueño con todos, o tratar de ujú, caerle bien a todos. Empecé a darme de cuenta de eso. Ujú, sí. ujú, Em, en mi caso, yo creo que cuando cuando estaba estudiando la carrera, creo que ahí coincidimos en que era muy idealista yo y tenía muchos planes y quería cambiar el mundo y pensé que todos éramos igual, o sea, que éramos la generación joven, ¿no? Que le iba a romper y que iba a cambiar las cosas. Entonces, cuando estaba en segundo semestre, estábamos unas palapas ahí con mis amigos, ay, vamos a fundar una revista, sí, este, vamos a hacer entrevistas y vamos a recomendar libros y películas y vamos a hacer artículos de opinión y sí, sí, sí. Y entonces fui salón por salón para invitarlos a todos los que se quisieran sumar para fundar una revista. sí, Eh, sí, sí, y puse, en aquel entonces pues, no habían redes sociales, WhatsApp, nada, ¿no? O sea, o era pasar de salón en salón y poner tus letreros en las paredes. Entonces hice todo ese show. Y, y el día que llegó donde nos íbamos a juntar todos los que estuviéramos interesados en hacer la revista,
No fue nadie, solo mis amigos de cercanos que estábamos en las palapas y los que Ajá, estaban. ajá. Y creo que como media hora más tarde llegó alguien más de otro grupo, Mm, pero yo no podía creer que, o sea, yo había avisado, ¿no? Pues puesto 10,000 letreros, yo pensé que era una idea sensacional, que no iba a caber la gente ahí, ¿no? Y entonces, cuando no va nadie y nos quedamos mis amigos mm. y yo, eh, pues ya organizó, pues estas van a ser las secciones, bla, bla, pero yo estaba sumamente triste. Y saliendo de ahí, lloré, 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 lloré toda la tarde porque, eh, pero, y fundamos la revista, y sí, lo hicimos, ¿no? O sea, Mira, qué bien, entrevistamos, sacamos qué los chingón. artículos, recomendamos libros, bla, bla, bla. Pero en esa época yo me pensaba muy todo. Mm, O sea, ahí aprendí, mi primer golpe fue cuando vi que mis sueños no necesariamente era el sueño de los demás, ¿no? O sea, ujú, y que lo tenía que respetar y que yo no iba a ujú, salvar a absolutamente nadie, pero ujú. que lo tenía que hacer por el fin en sí mismo, o sea, porque lo iba a hacer con, sin, y los que contaban eran los que estábamos ahí. Entonces, proseguimos y la primera edición de la revista, eh, pues yo controlaba todo, o sea, de como estaba metida en todo, parecía mi revista. Y en la segunda edición, algo pasó, no tenía mucho tiempo, no me acuerdo por qué, pero la edición lo hizo un amigo mío. Y cuando me di cuenta de la edición que había hecho, lo había hecho mejor que yo. Y me dio mucho pesar, o sea, decir, yo me maté en la primera edición pensando que nadie, o sea, controlándolo todo, porque me las creía de nadie lo va a hacer mejor que yo, ¿no? O sea, casi casi los demás, pásenme a sus partes, yo le integro, así era yo para todos los trabajos en equipo. Mira, Y en esa edición fue el segundo golpe de ego que me dijo, me di cuenta que yo no me había tomado el tiempo de ver en qué eran buenos los demás y qué podían aportar los demás y había desaprovechado el talento de los demás. mm, Y ahí me empecé a volver mucho más observadora y decir de cajón, o sea, cuando conozco a una persona, ¿qué es lo que esa persona hace mejor que yo? Sumar esfuerzos, complementarnos, aprenderle, lo que sea, ¿no? Pero no creerme de buenas a primeras la doña doña chingona. chingona, exacto. Y el tercer golpe de ego fue cuando quien me ayudaba mucho, mi amigo Trinidad, que lo había hecho mucho mejor que yo, ya para la tercera edición me dijo, sabes que ya no quiero participar. Ni siquiera le pregunté por qué, porque Uy, en mi mente estaba, pues claro, o sea, yo controlaba demasiado, ¿no? No era falta de ah, tiempo, no era, dijo nada más, no cumplió mis expectativas. Y ya no ujú, quise, y su novia, eh, ahora esposa, dibujó así una sonrisita que no supe cómo interpretar, me dolió muchísimo, muchísimo. ah, Ahí murió la revista, de hecho, pero mm, en mi fuero interno dije, creo que empecé ujú, mal, aprendí ujú, tarde y no ujú, me va a volver a pasar. ujú, ujú. Y eso era en la En universidad. la carrera, Ujú, en ujú, segundo, tercer semestre, tercer, ujú. cuarto ¿Y semestre. has hecho otro intento? ¿Alguno intento nuevo a partir de ese? ¿O lo dejaste? De una revista no, pero después en la pandemia, que el trabajo bajó, yo estaba embarazada, no tenía movilidad y demás, fundé con dos amigas mías, Montserrat y Miriam, un proyecto que se llamó Cátedras de Sobremesa, que era Órale. de dar pláticas, cursos y todo esto de literatura, historia,
Ujú, filosofía y demás. A mí me encantan el área de humanidades. Entonces, lo hicimos, después nos absorbió el trabajo y ujú, dependíamos también completamente de otras personas que impartieran esas materias y esas pláticas. Yo en ese ujú, entonces no me animé a yo dar algún curso, alguna plática, porque sentía que mi tema de aguas residuales no era suficientemente interesante. Y al ujú, contrario, a mí lo que me interesaba aprender era de historia, filosofía, literatura y ujú, demás. ujú, Entonces, pues al final los profesores con justa razón se cansaron porque era un proyecto muy incipiente y cuando el proyecto es muy incipiente, la verdad le tienes que meter más trabajo de tu retribución, ¿no? claro, sí. Entonces cometimos ese error de que el trabajo inicial, que es el pesado, lo hicieran otras personas que no Mm, estaban necesariamente comprometidas. en el mismo tenor, ¿no? O de que esto iba a tardar. Mm, De hecho, me sentí muy apenada de no cumplir sus expectativas también. ujú, ujú, Y, y después nos absorbió el trabajo y no le pudimos dar seguimiento. Entonces, mm, ahora que lancé mi canal, dije, no, aquí lo hice junto con mi amiga Montserrat, ¿sabes qué? La vamos a regar las dos. Y vamos a esperar a que crezca para tener algún invitado, para involucrar a alguien más, pero la vamos a regar las dos ujú, y vamos a meterle el tiempo que sea necesario. Pero ujú, entonces, en ujú, eso estamos. Por eso ya fundamos este canal que tiene mi nombre, pero ahí se hace toda la edición. Y ya hablando de mis temas, o sea, de los temas que a mí que domino o que me ujú, interesan o que ujú, he investigado, y de ahí ujú. espero que crezca. Sí, Ujú. Tú sí, eres mi está primer bien. invitado. Yes, muchas Ujú. gracias. Yo encantado de estar aquí y Ok, mucha suerte, sí, que haya mucho aprendizaje, que haya muy buena vibra entre ustedes y que sí, que sepan encontrar el camino, caminar el camino creo que es lo que también te va dejando un buen sabor de boca al paso del tiempo. Sí, 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 el resultado de repente, al final, es lo de menos, que lo disfrutes. sí, 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 te lo sí. deseo, se los deseo con mucho cariño, mucho Muchas éxito. gracias, muchas gracias, Sí, Carlos, sí, igualmente. porque es la idea. Creo que esa es la idea también en la vida. Creo que he aprendido algo de una persona aquí con la que juego tenis. Pues aquí vinimos a dos cosas. De aquí no nos vamos a morir y antes de morir hay que pasarla bien. Y Ujú, sí, es un concepto que con todo lo que hago, lógicamente el trabajo es tu sustento y todo, pero también lo hago bien porque estoy en ese momento ahí, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí vale la pena ponerse a reflexionar en ese sentido. Mm, muy bien. A ver, lanza la otra pregunta, querido. a ver, ¿has experimentado psicotrópicos? ¿Algún tipo de psicotrópico? Ujú, ujú. Solo la marihuana 2 veces. Ujú, Ujú. ok, Sí, lo que te decía la otra vez que no me gustó. es verdad, sí, Ajá. sí, Entonces no tengo interés en volver a probarlo. ajá, Fue realmente por la anécdota y solo me puse en riesgo. O sea, siempre dije, si pruebo algo, tiene que ser legal, porque yo no probaría nada en México o en esta región, porque detrás de cada cigarro, o sea, no por ilegal tal cual, ¿no? No por ajá, cumplir la ley, sino ajá, detrás de cada fumada hay 10,000 muertos. O sea, no. sí, 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 Es sí, un ciclo de violencia horrendo. horrible, sí, claro, Y entonces dije, bueno, si lo pruebo, si pruebo marihuana o qué algo bueno, así, ajá, lo haré donde sea legal, donde no cause tanta muerte. Ahora, la verdad, el que lo haya probado en Holanda no quiere decir que no cause. N-
Los Lo problemas, o mismo. sea, es legal ahí, pero los problemas los tienen en otros países donde lo producen. Ujú. Entonces, también es un Me poco gusta mucho tu hipócrita. concepto, ¿eh? Me gusta mucho ese concepto. Nunca lo había escuchado eso, o tenido explicado así. Mm, Qué fuerte y qué bien que ujú, tu visión de lo que es, ¿no? Qué sí. fuerte, sí. Y dije, bueno, si lo pruebo va a ser en mi casa, si algo pasa, o donde estábamos viviendo, ¿no? Va a ser en un lugar seguro, rodeada de amigos y demás. No fue así. O sea, fue en el Día de la Reina, y vivía en Delft, fue en Ámsterdam, un borlote todo, o sea, era Sodoma y Gomorra. Y, o sea, la segunda vez donde me pegó más fuerte, pues realmente no fue algo muy inteligente de mi parte hacerlo en otra ciudad donde un Okey. amigo mío, pues si no hubiera sido por ese amigo, yo creo que no hubiera podido tomar el tren o me hubiera caído. O sea, Uy, qué no, no, fuerte. no, Mm, no fue una buena decisión de mi parte y aparte ni lo disfruté. O sea, yo mm, sabía, yo sentí como estar en esos minutos donde tienes mucho sueño y estás así como pestañeando ajá, y sí, cada que ajá, pestañeas como que algo ya se movió sí, y pestañeas y te dicen algo pero no puedes hilar las palabras. claro, Entonces qué dije que desagradable, qué triste. qué sentido tiene esto, ¿no? Sí, no, no, por Entonces, supuesto, se oye muy fuerte, o sea, sí, muy desagradable, pues, tu situación, pues. Qué sí, lástima, hombre. sí, yo físicamente, o sea, si alguien me hubiera visto, de hecho mis amigos estaban botados de la risa de mí, o sea, yo siendo la ñoña, siempre bien intelectual y demás, portando como una imbécil, ¿no? O sea, porque no daba Ah, una, no daba sí, sí, una, sí, y ellos claro, estaban claro. botados de la risa, Sí, pero a claro. mí no me daba risa, o sea, pero Ah, no sí, lo sí, sí. podía controlar, ¿no? Ajá. Entonces, no. ¿Tú? Quizá también eso pasó. Yo sí he fumado también marihuana. Con 18 años alguien me dio cocaína y lo usé porque era una novia que quería, según yo, y la noviecita salió con eso y dije, bueno, a ver, y lo probé una vez nada más, la cocaína, y no me gustó, porque me dolió la cabeza horrible, la nuca horrible. Y yo te digo, siempre fui muy deportista, entonces la verdad es que sí me sentí muy mal de haberme yo mismo metido esa cosa, ¿no? Y ahora que lo mencionas en ese sentido, pues wow, todavía más fuerte. Cuando piensa uno todas las cosas malas que trae, tanta muerte, es muy duro. Nunca lo voy a olvidar, yo creo, esto que me acabas de decir. Pero la marihuana sí la he disfrutado, sí la he disfrutado bastante, en el sentido de que sí, cuando lo he hecho, he estado rodeado de gente que quiero o que son buena onda, que tengo toda plena confianza. Entonces sí me la he pasado bien divertido o bien, bien a gusto, así como, Ajá, sí, ok. pero sí, sí hace falta. De repente creo que incluso es bueno para el cuerpo tener como esa otro sensación de las cosas, pero que no se vuelva diario, ¿no? O sea, creo que así es como lo disfruto. Yo también. Ujú, ujú. Sí. Yo pensé que la fumada de marihuana iba a ser similar a... Una vez fui a no me acuerdo si en Holanda o en Alemania, pero un bar con música electrónica y una pantalla así psicodélica. Ah, ya, sí. Y como que el hecho de bailar música electrónica y ser tan repetitivo y como que dar vueltas, porque empezamos a dar vueltas, no sé por qué, pero y ver esa pantalla, Ajá, te entra así como una especie de trance donde estás bien, ajá, pensando en todo y en ajá. nada, Y en nada, fluyendo con la música y claro, con el ritmo, claro. como en otro estado, dije, algo así va a ser. Sí, Y no, ni fue así y ni se necesita para estar como en este tipo de trance. Tienes que estar en el mood, en la situación, exacto. O sea, al final creo que sí es por ahí, como que
tienen que pasar ciertas cosas, además que no es lineal, ¿no? O sea, no es como que línea y ahora ahí se queda y ya, y ahora se acaba y pum. O sea, esto va poco a poco y es un sentimiento, ¿no? También que se está poniendo en tu cuerpo y también tiene que ver si comiste bien, si estás con gente bien, si te la estás pasando bien, si estás relajado. O sea, todo juega un factor, ¿no? Sí, sí, sí. Si la música te gusta. O sea, imagínate que te pusieras a Gloria Trevi, güey, con tus amigas y te echas un por puta, güey, te la pasas increíble. Pero tiene que haber como que toda esa circunstancia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, no es que lo estemos recomendando tampoco, pero yo sí te podría decir que es una sensación que se siente bien de vez en cuando. Ujú. Ok. Sí, Bueno, querido, última pregunta tú y sí, última pregunta yo. va. Entonces voy, esta última de los ecotópicos fui yo. ¿Quieres ser tú ahora la que Ah, pregunta? yo voy, claro. Sí. A ver. em, ¿Hay algún libro que te haya hecho daño? O sea, siempre hablamos de, ay, tus tres libros, tus libros Oh, qué favoritos. buena. Un libro que te haya hecho daño. Wow, qué buena pregunta. A ver, te iba a decir el de reacciones químicas, pero, pero me hizo mucho daño porque eran pedos aprenderse las reacciones químicas, pero ese era un libro que hacía mucho El daño. Baldor. Eh, El- El Estas Baldor, ecuaciones ya las ese, soñaba. exacto, el de las diferenciales también. Nah, no sé, fíjate, es que O puede que no, puede que no. O sea, no, me ha hecho daño algo en el siguiente sentido, te puedo decir. El primero es que ese libro nunca lo volví a encontrar. Cuando lo estuve en mis manos, después lo busqué y nunca lo volví a encontrar. Y me hizo daño, primero de así, y luego en el otro sentido que me hizo daño es cuando me di cuenta que hay situaciones en la vida, en ese párrafo que leí, o 2 páginas que habré leído de ese libro, venía la descripción de cómo hacían los bárbaros lo que querían cuando llegaban a Grecia y hacían lo que querían con la población, con los alimentos, los animales. O sea, en esas épocas los que llegaban eran unos bárbaros y violaban a las mujeres, o sea, lo de siempre, pero ya estamos hablando de que era una descripción de Demócrito. Demócrito que vivió, ¿cuánto te gusta? Hace 3000 años, 2500 años, ¿no? ajá, Porque es antes de Sócrates. sí, ¿No? sí, Sí, yo creo que como 1500 antes de Cristo, algo así. sí, Pero ¿cómo se sí. llama el libro del que estás hablando? ¿No te acuerdas? Luego te lo paso. Sí, se llama Demócrito, Ah, pero ok. está analizado por una historiadora alemana. Ahí Ujú. lo tengo, luego te lo paso. Porque pero se llama Demócrito, el libro. O ¿cómo se podría llamar? No, yo creo que sí se llama nomás Demócrito. Es todo lo que él hablaba y contaba y así. Pero mm, esto de darte cuenta que la humanidad siempre fue y que siempre será así, los que tienen se tienen que proteger, que en un momento dado llegan esos que no tienen por alguna razón y van a abusar, ¿no? Entonces, la protección de eso es así, no va a cambiar. Entonces, eso duele, pues, ¿no? Por mucho que uno hable de querer confiar en las personas y de que un mundo mejor y un mundo sin guerras y tal, esto es parte de un ser humano, ¿no? O sea, ese libro te entristeció, ¿no? Podríamos, me abrió los ojos, ajá, Te abrió los ojos. sí, o Ah, sea, ok. Fue un masazo. me gustó que algo con lo que convives, que están de hoy, pasaba hace 3000 años, ¿no? Y que se documentaba y que se hablaba de eso y que se Ujú. sabía incluso quiénes eran, pero pues que cuando llegaban era a correr y tratar de defenderse y, ¿no? Sálvese quien Sí, pueda. Ujú. ok. Sí, ¿cómo Es, ves? sí, sí,
O sea, con ese tipo de impacto como de que te abre los ojos y ya no los puedes volver a cerrar, ¿no? Con ese tipo de impacto, yo creo que podría nombrar a Noam Chomsky, fue un mazazo para mí en la cabeza haberlo leído. Mm, ¿En qué y Jason situación, Hickel. ¿Mm? qué fue lo que con Chomsky que leíste? ¿O qué momento podrías describir específicamente? Leí el libro de How the World Works, ah, cómo opera el Sí, mundo, yo creo que lo... ujú, eh, y me di cuenta de lo manipulada y que había estado y lo ciega que era y lo... Sí, sí, que era yo, igual que muchos, un peón más en este mundo, una marioneta sin sí, saberlo. sí, eh, y sí, sí, sí fue un masazo. Sí me cambió qué fuerte. radicalmente. Ujú. Pero como tal no consideraría que me hizo daño. Ujú. Ay, Estoy y- y- tratando de, estoy tratando de ponerte el libro. Mira, ves ah, cómo se llama Demócrito, Demócrito, ajá, sí, Demócrito, y luego no sé si se alcanza a ver el nombre, no, es Gref Ibscher. Gref como Greta, pero con D de dedo, Gref, y luego ajá, Ibscher, ajá, Ibscher, Gref ok, Ibscher, Demócrito y sus sentencias sobre ética y educación. ok, Así se llama. Y me encantó ese libro, te digo. aquí ya lo Pero apunté, Chomsky, ajá, yo no lo he podido encontrar. A ¿no? ver si lo encuentras. Ajá. También hay otro se llama La manufactura del consentimiento. Ujú, Em, pero sí, o sea, fue el primer libro así que ya cambió mi rumbo de cómo empecé a ver las cosas. Pero no considero que me haya hecho daño. Al contrario, al contrario, como que lo necesitaba. Pero un libro que me haya hecho daño, yo no sé si tampoco considerarlo como daño, pero a mí me hubiera gustado empezar a leer desde niña, desde chica, pero no nos pedían en la escuela leer, mis papás tampoco me lo inculcaron, no tuve un tío que me guiara. Entonces el primer libro que leí fue uno que me compró alguien que vivía con mi abuelita que la acompañé al súper y en el súper encontré un libro, me llamó la atención la portada, o sea, sí, por eso lo compré. O sí, bueno, pedí que me lo compraran y ella me lo compró, que era el de Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Que era un bestseller en aquel un bestseller, entonces. claro. Ujú, Y yo tenía 11 años. Y ese libro tuvo dos consecuencias conmigo, dos negativas y una positiva. La negativa es que como tenía 11 años cuando lo empecé a leer y la familia de mi mamá es súper persinada, me tacharon de promiscua y dijeron cosas muy feas sobre wow, mí. O sea, em, qué feo. y pero afortunadamente mi mamá no les hizo caso, al igual que la que le dijo que tenía el diablo encima, pero sí sentí Sí. como que yo era mala. Ujú, Y al final ese libro te da casi casi clases de catecismo, o sea, es muy conservador. El autor tiene ideas súper súper conservadoras. conservadoras, claro. Pero ese libro fue el inicio de leer. Me, o sea, fue el primer libro que leí en mi vida por gusto, Ujú, pero me adentró a los libros de autoayuda. Y yo creo que me eché unos 20 libros de autoayuda fácilmente ujú, durante mis 12, 13, 14 años, ujú, uno tras otro, tras otro, porque como yo sentía que no encajaba, ujú, o sea, no era yo como
no era normal, ¿no? O sea, y no, Sí, no, sí. no sentía que algo había mal en mí, que yo tenía que ser diferente, que yo tenía que superarme, ¿no? Ujú, Entonces, me adentró a leer muchos, muchos libros así que no, hombre, échale ganas y piensa positivo y tu realidad se crea en tu mente y sé feliz, sonríe, irradia esperanza en el mundo. Me entró en adentró en ese discurso ujú. hasta que a los 15 años, por azar, pensando que era un libro de superación, no personal, pero de amor, y mis papás estaban separando, me encontré con el libro de El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel Mm, García Márquez. Yo ujú, no sabía ni qué era una novela. De hecho, ujú. lo que había escuchado en mi familia era que eran muy aburridos estos libros de García Márquez. Gracias, Marca, sí. Pero lo leí porque pensé que habían recomendaciones de amor y dije, pues tal vez esto sirva, me ayuda a entender a mis papás. Y me encontré con una novela y dije, Dios de mi vida, qué hermoso. O sea, me enamoré y me sacó, ya jamás volví a tomar un libro de Esa manera. autoayuda, Ajá. pero me hizo, o sea, lo que sí me dio es que al menos me adentró a leer, aunque sea algo. También lo que me permitió fue escribir, porque el segundo libro que leí Ah, fue La fuerza de Shezid de ujú, Carlos. Yo me leí todos, todos ujú, más. ujú. Este, dale su besito. Algo que quiere que. Ah, me está haciendo un truco de magia. Pero ahora es la otra, la chiquita. Ah, ok. Espérame, mi amor, ahorita termino, ¿va? Ahorita te veo, pero házmelo aquí, yo te veo. Ajá, perdona, perdona. Em, Sí, de ¿Qué te estaba comentando? que el de Shazid, el libro de Ah, ok. Como el libro de Shezid era un diario, ujú. entonces, y Porque se lo oí, lo leí. Ajá. en una de esas él recomienda escribir un diario, entonces yo Ujú. empecé a escribir y jamás lo he dejado. Entonces, esos dos, Ah, el haber empezado a leer, al menos a entrenarme a leer y a ya. escribir, fue algo que sí me dejó, pero por otro lado, los libros de superación personal me quitaron tiempo. O sea, al final todos dicen lo mismo. Sí, todos Me, dicen lo mismo, sí, es no- verdad. Me hubiera Ujú. gustado empezar a leer otras cosas más interesantes, Sí, y no haberme adoctrinado en esa, porque también me quitaron tiempo leyendo esto y me quitaron tiempo con una forma de pensar individualista y yo pensé que mi forma de ser un poco a veces retraída, era falta de autoestima. ujú, ujú. Hasta que una psicóloga, ya muchísimos años después, me dijo, tú no tienes falta de autoestima en absoluto. O sea, si no, Absoluto. tus problemas son de otra índole, no Ajá. no de falta de autoestima. Pero bueno, Es que le hago así porque me está haciendo como unos trucos de magia. Yo le ajá. hago, wow, así, doy unos billetitos. Sí, oye, pero está muy bueno esto que me estás diciendo. Está súper interesante. ¿Cómo se puede perder el tiempo en la mala literatura, ¿no? Y Ujú, que te puede trabajar la cabeza, que tú pienses, hasta pensabas que tú estabas mal, ¿no? ujú, Y que tenías que ser como te decía ese libro. Pero quizá también tiene que ver con que era la edad, ¿no? Dices que tenías entre 12 y 15 años, ujú. más o Sí, menos, ¿no? Y entonces el de García Márquez lo leíste a qué edad? ¿A los a los 15, 17? También a los... Ah, ok. finales de Despuésito. 14 años, 15, sí. Ujú, ujú. Qué bien, oye. Y el diario entonces es una parte como de tu libro, ¿no? De tu plan de hacer el libro. Sí, pero es un desastre. O sea, sí, sí, tendría que ordenar, hay huecos, o sea, no he sido así Así, constante, súper, hay ajá. huecos, este, pero bueno, encontraré la manera. Yo te podría decir, por ejemplo, ahorita que lo estás diciendo así, que los huecos y así, mi memoria no me daba para el libro, para poder poner todo. Sin embargo,
en cuanto empiezas a hacerlo, algo pasa en la cabeza que te empiezan a llegar recuerdos. Mm, Y lo complementé con más reuniones con gente que me conocía de joven. fíjate. Oye, ¿me puedes decir esto? ¿Y qué hacías? Sí, ¿no te acuerdas cuando una vez y tal? Y eso, ¿cómo ayuda también? Sí. Volver a ver a esa gente que te vio crecer. Te, te, te da una perspectiva como si estuvieras en una cámara de espejos. Ujú. Te ves, pero no eres tú, como que te redescubres en las memorias de ti en otros, que tienen otros. Te lo recomendaría bastante también hacerlo. Y Ok. lógicamente yo creo que ese repaso de volver a ver tu diario está muy bueno. Te va a traer Sí. todos esos recuerdos. Sí, sí, sí. Si eso yo no Sí. lo tengo. Necesito hacerme el tiempo porque, Ujú. o sea, si yo me meto así, soy bien obsesiva. Entonces, trato cuando escribo o algo así de hacerme como si estuviera barriendo todos mis otros pendientes y órale, porque sé que son Sí, días en los que casi casi no voy a pelar a mis hijas, voy a mal comer, o sea, sí, eres bien intensa entro como, ahí. sí, sí, Qué bueno. este, Sí, bien pero chido. bueno, Está muy bien. Sí, nomás a no, ver qué si se sale. puede, punto medio. Y ahora sí que la recomendación de la editora es buena y te, te la puedo presentar, por ejemplo, la mía, para que vayas, ahora sí que midiéndole el agua a los camotes, Sí, ¿no? gracias. Sí, para que vayas pesando, sopesando las personalidades y todo. Ujú. Ok. Sí. Última pregunta, Carlitos. Ok, voy yo. Sí. Muy bien. Am, pues de la misma manera, me gustaría, así como con los libros, pero entonces tienes alguna película que te haya cambiado, que te haya, que te haya marcado, que te haya hecho algo, que digas, esta es mi película, con esta me puedo ir a dormir una vez al año. Uy. Ay, es que ahí sí, las películas favoritas. Yo siempre hablaba de una película favorita que tenía muchos, o sea, durante muchos años. Ay, cómo me gustó, hablaba del apartheid y demás. O más o menos estaba en ese tenor. Ujú. Y después cuando la volví a ver después de muchos años dije, ay, está bien cursi. O Ok, como que está sí, muy sí, hollywoodesca, ya no me gustó tanto. sí. Entonces cambia mucho, pero eh, Mm, una película que recuerdo con la que me identifiqué mucho en su momento fue que se llama Dogville, que es como una película mm, experimental que hizo Nicole Kidman y me encantaría volver a mm, verla. ok. Sí, no, no de Hollywood, fue así como, y la hizo como ni siquiera hay escenarios como tal, sino que es todo se desenvuelve en una vecindad, o bueno, en Ajá, una colonia, y las ajá, casas están pintadas la cuadrícula de cada una de las casas, está solo pintado, no hay paredes, como si fuera una obra de teatro. claro, ya. Ajá, sí, parece. Mm, Muy, muy experimental y me identifiqué mucho, ajá, con el sentir de la protagonista, Dogville, que era mal interpretada, o sea, mal entendida y muy malentendida. rechazada. Ajá. Uf, ah, qué fuerte, qué tema tan fuerte ese, ¿no? De Ujú. entrada me duele mucho eso de que dices que te sentiste en algún momento dado de tu vida incomprendida, ¿no? O como fuera de eso. Lógicamente también lo viví como lo decía en la prepa un tiempo y lo he vivido en otras circunstancias, pero sí es un sentimiento bien feo, uno de los sentimientos más feos que hay, Sí, sentirse así, sí, sobre todo cuando dura mucho tiempo, sí, sí, y despertar, ¿no? Despertar de esa
fase es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo le haces? Y yo creo, yo me atrevería a decir que muchas veces sí dependes de un amigo, de una persona, incluso que no sea el gran amigo, pero hay algo Ujú. que te cambia esa chispa, ¿no? Sí, Y y sí se lo deseo a todos. Qué bueno. Yo te veo muy bien, por ejemplo, yo ahora con lo poco que nos hemos podido conocer y que me encanta conocerte, que eres súper ujú. chida, Gracias, y que igual. me encantará también conocerte un poco más en el futuro, primeramente, en persona, estaría bonito también. Pero sí, sí te deseo mucho éxito con lo del canal, ¿eh? Está muy chido Gracias. conocernos. Qué gusto conocerte. Pero dime tú, tu película que te haya marcado una canción. Mm, pues a ver cuál será. Ay, tantas. Es que sí soy también así bien cinéfilo. Yo creo que así para las cosas de diversión, algo que disfruto mucho es Star Wars. Me Mm, gustan mucho las películas de Star Wars o las de James Bond, ¿no? Siempre las adoraré, siempre. Pero sí, también me gustan algunas películas de, de risa. Muy fanático de películas de ¿Ah, risa. sí? Sí, no sé. Siempre me gustaron este tipo de programas como Seinfeld y bromas así como Frasier, no sé si los conoces, como tipo Friends, ¿no? Ese tipo de programas que no, bueno, no son Ujú. películas, pero al final parecen, ¿no? Pero sí, mm, película de arte o el cine de arte que le llaman, también lo disfruto, pero más bien como que soy consumidor. No hay algo así, un pilar que yo diga, esta película, Ujú. no, más bien me gustan mucho, todas. Las Sí, disfruto de una manera u de otra. Si la trama no es buena, me gusta ver cómo, sí, los escenarios o cómo hacen el sonido, un poquito así como que aprovecho. Y si hay sí, algo que realmente no me gusta, ¡pah!, le cambio ya, sí. hoy por hoy, ¿no? Ujú. Hay otra Sí. película de arte que me vi hace muchísimos años y me gustaría volver a ver. Se llama El Arca Rusa, que Wow, es nunca en había el museo escuchado ahí de de eso. San Petersburgo, pero Ajá, visitas el museo eh, y hay fantasmas de diferentes épocas, o bueno, no de diferentes épocas, pero hay dos que te van acompañando. Ellos no te ven a ti, o sea, no ven al que... Y es si no me recuerdo, en una sola toma todo. Ya es que es ah, como esta serie de adolescencia que es una sola toma, que ajá, dices, ay Dios, ¿cómo le hicieron? ¿cómo le hicieron? Fue Sí, mucho ensayo. Este también sí. si no me recuerdo, una sola toma, pero está Wow. padrísimo, padrísimo. Y no lo he vuelto a ver, no me lo he encontrado. Pero bueno, ahí después seguimos intercambiando pelis y música. Seguro, sí, seguro. Yo te digo, ese libro de Demócrito que estábamos hablando, trae unas frases ahí. Y Ajá. sí, es ética y educación, Sí, imagínate. sí, sí. Está Ok, buenísimo. No, y podemos Carlitos. hablar de películas y de todo, lo que digas tú, Sí. Pues cuando fue un quieras. gusto. Para mí Gracias por también. ser un conejillo de Indias aquí. Espero hayan disfrutado. Sosténme esta. Sí, ojalá. Y visiten el canal de Ventaja Sostenible, vean sus entrevistas, sigan al clúster, las cosas interesantes que hacen y harán, y estamos en contacto, Claro que Carlitos. sí, Muchas Benny. gracias. Un placer. Gracias a ti. Saludos. Bye. Bye.